Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda versión de la Cumbre Sabi Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. En esta oportunidad vamos a conversar con una expositora maravillosa. Muy bienvenida, Diana Salazar. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar en esta cumbre tan maravillosa. Gracias a ti, Diana, por venir a este espacio, aportarnos con todo tu conocimiento, toda tu experiencia. Les voy a contar que Diana Salazar es médica de profesión, máster en nutrición pediátrica y mamá. Le apasiona la nutrición infantil porque está convencida del potencial que tiene una adecuada alimentación y la relación con los alimentos en la prevención de enfermedades en la vida adulta. Es creadora de Nutriendo mi bebé, plataforma desde donde se dedica a difundir información relacionada con la alimentación complementaria y acompañar este proceso mediante cursos y consultas virtuales y presenciales. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día con Diana es realmente maravilloso y tan necesario que todos podamos saber mucho, mucho de esto, la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Entonces, Diana, nuestra primera pregunta para ti es: ¿por qué los primeros 1000 días del ser humano son tan importantes? Sí, realmente cuando nosotros queremos impactar en la vida del ser humano, pensamos incluso en programar esa gestación, incluso impactar desde las niñas adolescentes que están en edad reproductiva, cuando realmente queremos que esas enfermedades puedan ser prevenibles de una manera mucho más eficiente. Entonces, realmente cuando pensamos en un embarazo, es muy importante tener en cuenta el estado nutricional de mamá y papá, porque esa información genética y todos esos factores medioambientales van a intervenir en la formación de ese nuevo ser. Entonces, digamos que es importante que tanto mamá como papá tengan un adecuado estilo de vida, una adecuada alimentación y que realmente estén preparados para recibir a ese ser que se está formando dentro de la mamá. Realmente se ha visto que cuando nosotros impactamos desde esos primeros 1000 días de vida, podemos prevenir muchísimas enfermedades en la vida adulta y podemos también, en cierta manera, trabajar en esa programación metabólica fetal, justamente que es la que nos va a ayudar a prevenir esas enfermedades, no solamente en la infancia, sino también pues en la vida adulta. Entonces, realmente cuando pensamos en la ganancia de peso de la mamá durante la gestación, en que la mamá tenga una alimentación balanceada, suficiente, variada, estamos realmente impactando en ese metabolismo que se está formando en ese niño y en todos los órganos que se están formando. Entonces, es muy importante ser muy conscientes desde la gestación. Digamos que anteriormente pensábamos en que una mamá comía por dos o que una mamá podía comer cualquier tipo de alimentos porque estaba en gestación, entonces eso le permitía excederse, digamos, en cuanto al consumo calórico, porque realmente pues pensábamos que se necesitaba mucha más energía porque se estaba formando otro ser humano dentro de ella. Pero realmente a lo que tenemos que hacer más hincapié es a la calidad de la dieta como tal. No tanto en las kilocalorías que la mamá necesita, sino en la calidad de esos alimentos para que realmente podamos cubrir esos nutrientes, esas brechas de nutrientes que empiezan a existir en una mamá pues en gestación. Entonces hablamos de estos primeros 1000 días, empezando desde el día de la concepción, los 270 días del embarazo, con una adecuada ganancia de peso, adecuados hábitos también, no solamente alimentación, de salud mental, que la mamá haga ejercicio, eso también nos ayuda a controlar un poco esa ganancia de peso, y también emocionalmente la mamá va a tener más, digamos, más estabilidad, digamos que el acompañamiento del padre también es muy importante, todo el apoyo de la familia, ¿cierto? Que esa mamá esté sana en todos los aspectos. Luego, también tenemos en cuenta la vía del parto. No es igual un bebé que nazca vía vaginal que un bebé que nazca por cesárea. ¿Por qué? Porque cuando un bebé nace por ese canal vaginal, se tiñe esos microorganismos que están en la vagina, en el canal vaginal de la mamá, y eso también va a impactar en la prevención de enfermedades en la vida adulta. Luego, continuamos con la lactancia materna. Sabemos que idealmente todos los bebés deberían recibir lactancia materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad y iniciarla, pues iniciarla durante esa primera hora, que es la hora dorada, que sabemos que es tan importante, y continuarla, como les decía ahora, de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad. Entonces ahí ya empezamos, íbamos con los 270 días de la gestación y vamos a empezar con los 365 días del primer año de vida. En esos 365 días de ese primer año de vida,
pues empezamos con el nacimiento, luego la lactancia materna que va hasta los 6 meses de edad y luego la alimentación complementaria que inicia justamente a los 6 meses de edad y que, digamos, nos va a acompañar junto con esos alimentos hasta los 2 años o más. Realmente la OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y mantenerla hasta los 2 años o más. Realmente no hay un límite en el que tengamos que decir que la leche materna no nos está nutriendo, que no está generando beneficios tanto para el bebé como para la sociedad o incluso para la madre. Entonces, realmente tratamos de defenderla, pero si no hay, digamos, la oportunidad de una lactancia materna, tendremos unas fórmulas infantiles que podemos administrar a los bebés en caso de que no tengamos ese alimento, digamos, que es específicamente diseñado para nuestra especie. Entonces, ahí ya llevamos 270 días de la gestación, 365 días del primer año y 365 días del segundo año de vida. Ahí tenemos los primeros 1000 días del ser humano. Y realmente, ¿qué se ha visto? Que en esos primeros años de vida es una etapa de rápido crecimiento porque ocurrió la formación de todos los órganos, el crecimiento también, digamos, pondoestatural, la adquisición de muchísimas habilidades, entre ellas justamente la alimentación. Entonces, realmente es una etapa tan maravillosa en la que realmente podemos impactar a nuestros niños para la vida adulta. Diana, tú hablas de justamente poder aprovechar como estas ventanas de oportunidad que el proceso completo nos ofrece. Tú decías ya pregestación, gestación, bueno, lactancia, etcétera. ¿Por qué es importante considerar cada una de esas ventanas de oportunidad? ¿Qué es una ventana de oportunidad para ti? ¿Y qué pasaría si nos perdemos la oportunidad, valga redundancia, de aprovechar al menos uno de esos momentos? Bueno, realmente como empezamos hablando, digamos, de impactar en la vida y en la salud de los niños, también en la vida adulta y en la infancia, pues hay momentos críticos en los que si yo, digamos, tengo en cuenta los factores que van a intervenir en ese momento y, digamos, hago una adecuada estimulación, una adecuada introducción, bien sea de alimentos o diferentes estrategias que justamente deban practicarse en ese momento, pues yo voy a lograr el potencial justamente de esa habilidad o de eso que yo quiero lograr, digamos, más adelante, ¿cierto? Nunca es tarde, digamos, para tener un cambio en el estilo de vida, para cambiar hábitos de alimentación, para hacer un proceso de estimulación, corregir ciertos, digamos, aspectos que tal vez no lo hicimos a tiempo, pero que realmente cuando lo hacemos en el momento indicado, pues podemos tener la gran tranquilidad de que vamos acompañando a nuestros hijos en esa etapa y que justamente estamos aprovechando ese potencial que tenemos en cada uno de esos momentos. Entonces, justamente eso es una ventana de oportunidad, poder sacar el máximo provecho porque justo es el momento preciso para hacerlo. Que luego podemos hacer, digamos, otro tipo de, de acciones para mejorar esas condiciones, pero que hay momentos muy específicos que muchas veces no podremos recuperar, digamos, ese potencial. Y entonces vayamos hacia lo que seguramente muchos padres, madres, etcétera, están preguntándose, ¿cuáles son los alimentos adecuados para los primeros años de vida, además de la leche materna que tú ya mencionabas? Exactamente, realmente la leche materna, y por eso me gusta hacer hincapié, porque es un líquido Ujú. dinámico que tiene muchísimos beneficios, pero que tampoco nos tenemos que sentir mal en caso de que las madres no puedan amamantar, y eso es muy importante porque la maternidad, digamos que es un conjunto de muchos factores. Entonces, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, y a partir de los 6 meses, no tiene que ser exactamente el día que cumplen 6 meses, puede ser incluso unos días antes, dependiendo también del neurodesarrollo que tengan estos niños, pues podemos iniciar los alimentos complementarios. Y como su nombre lo dice, al ser complementarios están complementando esta lactancia materna, no sustituyen las tomas de leche. Y eso es algo muy importante porque muchas veces las madres tienen algo de confusión en cuanto a estos términos, ¿cierto? Si realmente empezamos los alimentos, entonces debo eliminar una toma de leche materna o de fórmula y realmente no, son complementarios y cada niño tiene realmente su proceso. En cuanto al tipo de alimentos que podemos dar, realmente hay una gran variedad, ya digamos que estrategias o pautas de alimentación donde nos decían que primero tenían que ser las verduras o primero las frutas. Realmente ya las guías son mucho más amplias y mucho más, digamos, sencillas de aplicar porque realmente nos están permitiendo incluir una gran variedad de alimentos desde que empezamos la alimentación complementaria. ¿Cuáles serían entonces estos alimentos? Podemos dar entonces todo tipo de cereales, podemos dar arroz, avena, cebada, trigo, maíz, podemos dar también todo tipo de frutas, tanto frutas cítricas como frutas también dulces, podemos dar todo tipo de verduras,
podemos dar también los frutos secos y las semillas, lo que son las nueces, los marañones, los pistachos, con la claridad que no los podemos dar en su forma original porque son alimentos con riesgo de atragantamiento, pero que sí los podemos dar en forma de mantequilla o muy molidos, triturados dentro de las preparaciones. Adicionalmente, podemos dar todos los tipos de proteínas de origen animal, como por ejemplo el pescado, los mariscos, el pollo, la carne, el pavo, el huevo, también lo podemos empezar desde los 6 meses de edad. Podemos dar también todos los alimentos que están dentro del grupo de tubérculos y raíces, todo lo que son los tipos de papas, la yuca, la racacha, y también podemos dar las leguminosas, lo que son lentejas, frijoles, garbanzos, soya, arvejas, y algo muy importante y es empezar el consumo de agua. Esto digamos que también es una práctica que a veces no se realiza pensando en que tal vez al incluir el agua desplazamos el consumo de alimentos o de leche materna. Realmente la OMS recomienda no dar agua antes de los 6 meses de edad, pero ya cuando iniciamos la alimentación complementaria, para empezar a crear ese hábito también del consumo de agua que sabemos que es tan importante y que en muchas ocasiones los adultos no tienen ese hábito porque no les han formado, no les han ayudado a crear ese hábito, entonces consumen grandes cantidades de jugos o de pronto de bebidas gaseosas, azucaradas, cuando realmente el principal líquido debería ser el agua. Entonces, a partir de los 6 meses de edad empezamos a ofrecer pequeñas cantidades de agua en vaso, no en tetero, a los bebés para que vayan adquiriendo ese hábito del agua. Quizás en la misma línea, pensando un poco en la creación de hábitos, justo al principio nos hablabas de la oportunidad de programar, ¿cierto?, la salud de un niño a través de, por ejemplo, la alimentación complementaria. ¿Cómo ocurre esa programación y cuáles son los efectos que tiene en la vida, en la salud del niño, pero también en la adultez? Esto es muy importante porque como hablábamos ahora, esas ventanas de oportunidad, entonces la gestación, la ganancia de peso, la vía del parto, el tipo de lactancia y luego la alimentación complementaria, todo eso constituye ventanas de oportunidad, ¿cierto? Para la creación o digamos, ayudar a que ese metabolismo se programe de una manera adecuada. Entonces aquí hay factores muy importantes. Digamos que no es solamente pensar en que el niño crezca y gane peso y, digamos, gane talla o longitud de manera adecuada, sino también preocuparnos por el tipo de alimentos que está consumiendo. ¿Por qué? Porque realmente estos alimentos son los que nos van a proporcionar todos estos nutrientes clave que la leche materna ya no nos está proporcionando. Entonces es muy importante tener en cuenta alimentos ricos en hierro y en zinc, alimentos ricos en calcio, en ácido fólico, ¿sí? Entonces es muy importante saber cuáles son esos alimentos adecuados para poderlos, digamos, administrar a los bebés, ofrecer, ¿cierto? Y que realmente ellos puedan cubrir esas brechas de nutrientes y crecer adecuadamente. Por otro lado, es una etapa en la que se está formando la microbiota intestinal. La microbiota son muchos microorganismos que tenemos en nuestro intestino y que realmente cada día hay más estudios y es algo fascinante porque realmente hay una cantidad de información que todavía desconocemos de nuestra microbiota y es justamente los primeros 3 años de vida donde se está formando esa microbiota. Entonces realmente esa microbiota pues se ve afectada por todos los factores que dije anteriormente, la alimentación de la mamá, la vía del parto, el tipo de lactancia, pero también por la alimentación complementaria. Entonces, si realmente nosotros tenemos en cuenta los primeros 1000 días, realmente la alimentación complementaria es casi la mitad. Entonces, miren qué tan importante es justamente una adecuada alimentación complementaria. Entonces, digamos que eso en cuanto a la microbiota. Pero adicionalmente, queremos que los niños tengan una buena relación con los alimentos, que realmente lo disfruten, que realmente aprendan a comer todos los grupos de alimentos, que vamos a respetar, digamos, sus preferencias, porque digamos que habrán alimentos que por más que yo los exponga, no los van a, digamos, no les van a gustar, pero consiste es en acompañar este proceso para ofrecer muchas veces los alimentos, permitirles que ellos logren incorporarlos a su alimentación y que eso a largo plazo se va a traducir en una alimentación variada, balanceada y realmente suficiente que cubra sus requerimientos. Entonces, hay muchos factores que son muy importantes en esta etapa, además del vínculo que creamos, ¿cierto?, entre los cuidadores y los niños, porque sabemos que la alimentación es muy importante para nosotros como adultos y eso crea vínculo con nuestros hijos. Entonces, Mm. además de todos los otros beneficios, es crear un adecuado vínculo con nuestros hijos sin que estemos promoviendo un comer emocional, sin que estemos presionando o estemos obligando, porque realmente se trata que la comida se disfrute. De hecho,
hay muchos adultos que no tienen una buena relación con los alimentos. Entonces, algo en lo que yo trabajo en el día a día con mis pacientes, en los cursos, y es, bueno, vamos a permitir que el niño se disfrute este momento, que realmente sea un momento rico para el bebé, rico para la familia, no nos preocupemos tanto por la cantidad, si bien es importante tener en cuenta el estado nutricional de todos los niños, pues también es muy importante que ellos se disfruten este proceso. Entonces, mira qué tantos factores hay alrededor de este tema tan importante y tan interesante, y no es solamente pensar en, bueno, ¿qué alimentos le voy a dar? No, es todo este conjunto de información que hace posible una alimentación complementaria exitosa. Qué interesante, Diana, lo que planteas además respecto al respeto por las preferencias de los niños, porque eso también es como un cambio de paradigma respecto a generaciones anteriores, ¿cierto? Ujú. Y supongo que ahí una gran pregunta es cómo nosotros como adultos ser capaces de discriminar entre aquello que el niño o la niña ya derechamente no quiere recibir y a veces esas formas como eh, quizás como que no tienen que ver con un gusto propio por el alimento, sino otro tipo de mensaje que nos están tratando de comunicar a través de la alimentación. Entonces, ¿cómo discriminar, cierto? ¿Qué es lo que realmente a mi hijo no le gusta o mi hija no le gusta? Y aquello que, bueno, veamos una forma de negociarlo porque es a lo mejor esencial para ti, ¿cierto? Y a lo mejor Ujú. si solo le diéramos también el gusto o le diéramos alimentos en base a lo que ellos prefieren por gusto, también eso no sería una buena forma, ¿cierto? Porque quizás quisieran solo chocolates y frutas y cosas muy dulces. Entonces, ¿cómo nos orientamos ahí? Perfecto, esa pregunta me encanta porque realmente es pensar, bueno, ¿cuáles son los alimentos permitidos o cuáles son los alimentos recomendados para dar? A mí no me gusta hablar como de prohibiciones Mm, o categorizar los alimentos entre buenos o malos. Yo como adulto tengo la responsabilidad de elegir los alimentos, ¿cierto? Entonces, si yo en mi casa mantengo dulces, digamos, compro también productos azucarados, de paquete, pues eso es lo que mis hijos van a ver, ¿cierto? Pero si yo por el contrario consumo frutas, verduras, cereales integrales, o sea, predomina en mi casa alimentos de un solo ingrediente que vienen siendo justamente eso, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debería predominar en nuestras casas. Entonces, eso es lo que los niños van a ver en el día a día y es a lo que se van a acostumbrar. No quiere decir que nunca se vayan, digamos, a tener contacto con un alimento azucarado. Claramente lo van a tener, ¿cierto? En algún momento. Pero digamos que desde esos primeros alimentos, yo sí soy muy insistente con los papás y me encanta cuando la consulta llegan, digamos, con la mamá, el papá, el cuidador, porque todos estamos, digamos, actuando en sincronía. Entonces, realmente es saber cuáles alimentos son recomendados desde el inicio, porque estamos promoviendo una alimentación saludable desde esos primeros alimentos. Lo otro son el número de exposiciones, que cada niño necesita entre 10 a 15 exposiciones o hasta más de cada uno de los alimentos para lograr la aceptación como tal. mm. Entonces, eso también nos debe quedar muy claro y es, yo tengo que darle a mi hijo la oportunidad de que pueda conocer o ver ese alimento muchas veces y ese muchas veces puede ser en presentaciones diferentes, en combinaciones diferentes, en formas diferentes, para que logre incorporarlo a la dieta. Entonces, no es que yo di un alimento 3 o 4 veces y ya no lo vuelvo a ofrecer. La idea es continuar ofreciéndolo de manera que él tenga la oportunidad, digamos, de aceptar, ¿sí? Sin presionar, sin obligar, tomarlo como algo muy natural, consumir ese alimento también todos en ese momento, en ese tiempo de comida, compartir esa mesa familiar es muy importante para los niños. Entonces, todo parte desde la elección de los alimentos que yo voy a ofrecer en casa, ¿cierto? Luego también, cuando ya empezamos a, digamos, avanzar en este proceso de alimentación complementaria y de pronto noto que algunos alimentos no le gustan mucho, entonces yo continúo ofreciendo, suspendo de pronto unos días, pero vuelvo y ofrezco. Y como les decía ahorita, realmente el ejemplo es fundamental. No podemos pretender que mi hijo coma variedad de verduras si yo realmente no las consumo. Entonces, el ejemplo empieza desde papá y mamá y cuidadores para que ellos lo vean como algo muy natural. Ya digamos, cuando vamos ya adquiriendo muchos más sabores, porque la idea es que tengamos mucha variedad en sabores, de grupos de alimentos, de texturas, de presentaciones, pues poco a poco vamos viendo que los niños tienen un abanico de posibilidades mucho más amplio y que consumen mucha variedad de alimentos, incluso un alimento presentado en diferentes formas. Entonces acepta el tomate mezclado en una tortilla de huevo, se lo come también en su versión natural, de pronto en una salsa también a base de tomate. Entonces ya empezamos como a presentar ese alimento de muchas formas y así logramos también que ellos también tengan mucho más apertura y tengan, digamos, como dentro de sus alimentos que reciben y que les gustan, pues mucha más variedad, ¿cierto?
Si yo me limito solamente a dar los alimentos que les gustan, pues entonces estoy disminuyendo ese abanico de posibilidades, ¿cierto? Entonces, lo que yo más busco es, bueno, vamos a ofrecer variedad, la idea es que sean alimentos también que ellos puedan consumir y que les ayude a cubrir ese requerimiento, pero sí tenemos que persistir mucho también en ofrecer variedad en los diferentes tiempos de comida y no tener menús exclusivos para cada uno de los niños. La idea es que todos comemos lo mismo y dentro de lo que hay en casa, los niños consumen lo que en ese momento les apetece según sus gustos y sus preferencias. Hay un tema, digamos, muy importante en cuanto a lo que me hablabas ahorita, pues como de los dulces, y es la inapetencia del primer año. Entonces, en esta inapetencia del primer año es muy frecuente que justamente como en ese tiempo la velocidad de crecimiento va a disminuir, hay unos cambios en esas preferencias, de pronto alimentos que a los niños les gustaban antes ya no les gustan, y muchas veces los padres lo que hacen es eliminar esos alimentos que ellos están rechazando. Entonces, ¿qué hacemos? Realmente la variedad de alimentos que consumen va a ser mucho menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante ahí? Seguir ofreciendo. Si antes le gustaba el aguacate y ahorita allá le dicen palta, Sí. si, si antes les gustaba el aguacate y en este momento pues no lo quieren, listo. Hoy no se lo doy, pero de pronto mañana sí, vuelvo y lo ofrezco en una forma diferente, en una salsa, en un dip, pero le doy la oportunidad de que lo vuelva a ingerir. Y no hago intercambios por el hecho de que no haya consumido un buen tiempo de comida, no voy a compensar con alimentos que realmente no son recomendados. ¿Como cuáles? Como yogures azucarados, como galletas también con azúcar o con alto contenido de sodio, o comida rápida, porque muchas veces digamos que por esa angustia que sienten los padres, que los comprendo perfectamente, por esa angustia empezamos también como a cambiar esos hábitos que ya llevábamos creados por alimentos que no son adecuados. Diana, también enunciabas hace un instante este tema de las cantidades, ¿cierto? Que también genera un montón de confusión en las familias. Entonces, si nos pudieras contar un poquito al respecto, porque antiguamente también, ¿cierto? Estaba esta práctica de que se llenaba el plato y hasta que no se comía todo, sobre todo los niños un poquito más grandes, uno no se levantaba de la mesa, ¿cierto? Ujú. O niños y niñas más pequeños que también nos cuesta discriminar cuánta es la comida que ellos necesitan y a veces ellos nos rechazan, ¿cierto? Más allá de cierto punto y nosotros no estamos seguros si insistir o dejarlo hasta ahí. Ujú. Sí, realmente es una pregunta muy común en los padres, realmente cuánta cantidad de comida tengo yo que darle a mi hijo o hasta qué momento me quedo yo tranquilo, ¿cierto? Que comió por lo menos algo para que pueda crecer adecuadamente. Y realmente yo como mamá también lo vivo, ¿cierto? Porque realmente pues puedo, digamos, tener en la casa la práctica de todo lo que aprendo en el día a día. Entonces realmente en cuanto a las cantidades, si ven las cantidades recomendadas también por grupos de edad, es muy importante que siempre, siempre tengamos en nuestra mente lo que nos habla la OMS de la alimentación perceptiva. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando yo disminuyo un poco la expectativa, incluso los niños se van a sentir con mayor confianza de comer lo que realmente ellos necesitan. Entonces yo no tengo que estar pendiente que tiene que comerse cierta porción, porque entonces si no se la come, entonces yo voy a quedar angustiada o le voy a hacer, digamos, voy a hacer presión para que el niño consuma esa cantidad que me dijeron, digamos, que tenía que consumirse. Entonces realmente el apetito en los niños es fluctuante y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar porque realmente, pues un día pueden comer muy bien, al otro día pueden comer la mitad y pues yo podría servir el mismo plato todos los días y todos los días tendría un desenlace totalmente diferente porque tal vez hoy quiera solamente los carbohidratos y la ensalada, de pronto mañana solo quiere la proteína, de pronto otro día quiere el plato completo y se lo come todo, entonces es supremamente variable. Ahí la invitación es a servir platos completos, digamos platos variados con diferentes grupos de alimentos y los niños van a ser quienes elijan qué tanta cantidad van a consumir, porque realmente es algo que nosotros como adultos no podemos controlar. Y algo también muy importante es la división de responsabilidades. Yo como adulto tengo la responsabilidad de elegir el qué voy a ofrecer, dónde vamos a comer, ¿sí? Y realmente soy quien hago la compra y elijo el menú, ¿cierto? Realmente esa es mi decisión y la decisión del niño va a ser si come y cuánto come. Y en la medida en que yo más me estrese o más me angustie, ellos perciben también esa ansiedad y la ansiedad es un inhibidor del apetito, o sea, el estrés que genera el momento de comer es un inhibidor del apetito. Entonces lo que queremos es que ellos estén tranquilos, que se disfruten ese momento de comer y que realmente lo perciban como un momento agradable en familia. Mm. Qué importante lo que nos cuentas, Diana, porque también nos lleva a comprender la alimentación de una manera mucho más completa, ¿cierto? Holística, que simplemente qué comer y cuánto y ya.
también qué tipo de experiencia le vamos a ofrecer a los niños para comer. Así Volvamos es. a conversar un poco sobre el impacto que tiene la alimentación sobre la salud de los niños, bueno, y de los adultos ciertamente. Un poco pensando en esta lógica antigua, bueno, no sé si tan antigua, que teníamos de pensar que todas las enfermedades, ¿cierto?, se manifestaban por una predisposición genética, que eran todas de carácter hereditario. Pero hoy día desde la epigenética se habla mucho de la importancia del medio ambiente para que se manifiesten o no esas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la alimentación? Sobre todo esta alimentación de los primeros 1000 días, ¿cierto? Para efectos de cómo se construye la salud. Exactamente. Realmente todos venimos con una carga genética dada por mamá y papá, ¿cierto? Pero hay factores medioambientales, como tú bien lo decías, que pueden modificar esa expresión, digamos, de esa genética. Uno puede tener los genes para cierta enfermedad, pero esa enfermedad nunca desarrollarse. Y realmente hay muchos factores medioambientales que pueden influir para que esa enfermedad se manifieste o no se manifieste. Entonces se dice que hay 80%, digamos, relacionado en la manifestación de enfermedades en cuanto a todos los factores medioambientales y únicamente un 20% correspondiente a la genética. Entonces, realmente sí tenemos la capacidad con nuestro estilo de vida de prevenir enfermedades. Y no solamente la alimentación, digamos que la nutrición y la alimentación es uno de los factores modificables, porque la genética no la podemos modificar, pero también está el ejercicio, también está el manejo del estrés. Entonces, todos esos factores, digamos, que van influyendo en esa programación digamos, de la salud o de la enfermedad en la vida adulta. En cuanto a los niños, se ha visto que también pues, la leche materna, que sabemos que es el mejor alimento, pues previene también enfermedades infecciosas como enfermedades digestivas, enfermedades gastrointestinales, alergias. Adicionalmente, una microbiota sana también se puede relacionar con menor probabilidad incluso de enfermedades a nivel del sistema nervioso central, de enfermedades digestivas, ¿cierto? Del intestino. Entonces, realmente, por eso es tan importante ayudar a los niños a programar adecuadamente este metabolismo para que luego puedan ser adultos más sanos. Sabemos que en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles de los adultos, lo que es la hipertensión, la diabetes, algunos tipos de cáncer, pueden ser prevenibles si yo realmente hago cambios en el estilo de vida y entre más temprano lo haga, pues va a ser muchísimo más, digamos, más probable que yo pueda evitar o pueda prevenir esas enfermedades. Y quizás acá preguntarte, Diana, ¿qué pasa con las familias que nos están viendo ahora y dicen, wow, este tema es muy interesante, pero yo ya llevo un año alimentando a mi hijo, a mi hija, quizás en condiciones no tan óptimas? Es muy tarde, ¿qué podemos hacer para enmendar en el fondo y retomar el camino hacia la salud? Claro, siempre vamos a tener una oportunidad de cambiar. Nunca va a ser tarde y realmente es una gran oportunidad darse cuenta, ese es el primer paso, darse cuenta que puedo mejorar en algo y realmente empezar también a tener información al respecto. Entonces, si ya son niños un poco más grandes, pues siempre podremos hacer ajustes, pero como les digo a los papás, va a ser un poco más demorado, pues porque realmente cuando impactamos en esas ventanas de oportunidad es mucho, digamos, más fácil poder digamos, acompañar este proceso de una manera como mucho más fluida. Sin embargo, siempre lo podremos hacer y empecemos también, digamos, a tomarlo como una oportunidad, porque muchas veces no es solamente el niño, sino que es toda la familia quienes no tienen hábitos, digamos, adecuados. Entonces empezamos a cambiar el estilo de vida, empezamos a incorporar de pronto algunos sustitutos de algunos alimentos que sabemos que tienen algunos ingredientes que tal vez no son tan adecuados, hacemos nuestra versión, digamos, más sana en casa. Entonces empezar como a cambiar todo ese estilo de vida y poco a poco los niños también se van, digamos, como incorporando esos cambios para que entre todos realmente podamos lograr un trabajo en equipo. A veces es difícil, digamos, cambiar, sobre todo cuando hay mucha presencia de azúcares, de productos empacados. Entonces ahí nos toca empezar como a retirar un poco esos tipos de productos sin que sea algo pues tampoco extremo. La idea es que sea como un proceso como mucho más pausado, pero que los padres sí reciban un acompañamiento adecuado para poder hacer esos ajustes. Pero nunca va a ser tarde y en cualquier momento que yo decida hacer algún cambio, pues será positivo, no solamente para el niño, sino también para toda la familia. Diana, hay muchas mujeres que nos están viendo en esta conferencia, en este momento, ¿cierto? Muchas de ellas quizás ya han sido madres y a lo mejor planean tener un segundo bebé, o a lo mejor mujeres que no han sido todavía madres y están planeando embarazarse. Entonces, desde tu expertise, ¿qué recomendaciones les darías a ellas en términos de la alimentación que pueden sostener? Si realmente las
recomendaciones en cuanto a la alimentación de una mujer gestante, de una mujer que está programando un embarazo, pues son muy similares a la de una mujer que esté en cualquier etapa del ciclo vital, porque siempre, independientemente de nuestro sexo, de nuestra etapa, debemos promover o debemos adquirir hábitos de alimentación saludables. Entonces, algo muy importante y es, bueno, pensemos más en los alimentos naturales. Lo que hablaba ahorita, alimentos de un solo ingrediente. Incluyamos gran cantidad de frutas, de verduras, de cereales integrales, proteínas que sean saludables, leguminosas. Empecemos a cambiar también, digamos, bebidas azucaradas o bebidas incluso con edulcorantes por el agua natural o incluso por un agua saborizada con un poco, digamos, de verduras o con algo de fruta que simplemente le dé como algo de sabor, pero que ese sea el líquido que predomine también en nuestra alimentación. Adicionalmente, hábitos como el tabaquismo, el consumo de licor, pues evitarlos, porque si estamos planeando un embarazo o estamos realmente en gestación, pues son productos que no deberíamos consumir y que eso realmente puede impactar también pues en la salud del bebé que se está formando. Y pues también involucrar a los padres, porque no es solamente la mamá, entonces es algo muy importante porque muchas veces pensamos es, bueno, la mamá se hace los exámenes, que tenga todos los exámenes en orden, pero el papá también, realmente los hombres también deben estar como también muy enganchados en este cuento también de la gestación y el embarazo, porque ellos también están aportando su material genético y van a acompañar a esta mamá durante su gestación y si ellos realmente también tienen un estilo de vida saludable, si hacen ejercicio, si comen bien, todo esto va a repercutir en la salud del bebé que se está formando. Entonces, realmente estos cambios en el estilo de vida son a todo nivel, realmente no solamente por la gestación, sino en cualquier momento de la vida será positivo si cambiamos estos hábitos. Entonces, una invitación que queda hecha para la familia completa, los niños, los adultos, hombres, mujeres, todos, todas, ¿cierto? Diana, para ir cerrando, Así es. Así preguntarte es. si a lo mejor hay algún tema que quisieras como comentar, que se haya quedado en el tintero, o quizás entregarle a las familias que nos están viendo ahora un mensaje para que puedan iniciarse en este camino de la alimentación complementaria, saludable. Bueno, todo realmente, pues muchas gracias por estar acá. Realmente la alimentación tiene un gran potencial, pero tomarlo desde una manera consciente. Digamos que no es que nos sintamos culpables, sino interiorizar, digamos, este tema de la alimentación como una gran oportunidad para cambiar también nuestra salud, no solamente nosotros como adultos, sino también para impactar en nuestros hijos y también en nuestros nietos, porque también estamos programando indirectamente ese metabolismo de nuestros nietos. Entonces, realmente la invitación es a preferir los alimentos saludables, a preferir alimentos naturales, alimentos reales y también involucrarse un poco en la preparación de ellos, porque digamos que eso también influye directamente en la familia y también promueve que los niños se sientan mucho más motivados y mucho más entusiasmados a adquirir hábitos de alimentación sanos cuando los incorporamos en todo este tema de la alimentación y lo hacemos de una manera muy consciente, muy tranquila, pero desde el amor y desde el acompañamiento. Excelente, entonces, esta invitación queda hecha para todos en la casa. Querida Diana, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos entregaste tantos contenidos muy, muy importantes para que todos podamos conocer en las casas. Si quieres saber más del trabajo que hace Diana, por favor no te olvides de seguirla en su cuenta. Aquí mismo en la página tienes acceso directo a sus redes. También puedes dejarle un mensajito aquí en el chat contándole de alguna sección de la conferencia que te haya parecido especialmente interesante. Con eso, despedirme de ti, Diana, agradecerte nuevamente por estar con nosotras en este espacio, recordándoles que la invitación que estamos haciendo a través de esta cumbre es justamente a que construyamos el mejor comienzo para niños, niñas y niñas. Muchas gracias Muchísimas gracias. y nos Gracias a vemos, ustedes por la invitación. Perfecto. nos vemos en la próxima conferencia.